Bien, tenemos Eleonora Leitch, que es arquitecta, es la responsable del proyecto, es docente del ITU, magíster en diseño urbano por la Universidad de Oxford Brookes y estudiante de doctorado de arquitectura por la Universidad de la República, y se desempeña como urbanista en el Departamento de Planificación de la Intendencia de Montevideo. Leonardo Gómez, también arquitecto por la Universidad de la República y docente del Instituto de Historia de la Arquitectura, con posgrados en gestión de centros urbanos de la Universidad de Valencia e intervención en el patrimonio arquitectónico por la Universidad de la República y en Historia, Cultura y Patrimonio del Instituto Universitario CLADE, Uruguay. Es consultor del programa de fortalecimiento del comercio minorista Cambadu BID y técnico asesor de Cambadu para el proyecto Promoción de Centros Comerciales a Cielo Abierto. Y también tenemos a Mancay Matos, arquitecta por la Universidad de la República, también docente del ITU, estudiante de la maestría en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de la Universidad de la República y se desempeña como urbanista en la Unidad de Gestión Territorial de la Intendencia de Río Negro. Buenos días. Además de los que estamos aquí como expositores, quería mencionar también dentro del equipo de investigación de facultad a Andrés Quintanz, Carola Ravelino, Carlos Muso, Estefanía Manice, Natalie Sobot, Camila Centurión y Lucía Álvarez como integrantes del equipo. Antes que nada quería agradecer especialmente la posibilidad de que vinieron Derlis y Lorena, en el sentido de que fue realmente el conocimiento de sus trabajos fue realmente a partir de la búsqueda de bibliografía que nos interesó, y no suele suceder eso que lees un artículo a través de internet, a través de revistas científicas y tenés la posibilidad después de un intercambio así cara a cara. Eso es fantástico, también es posible porque estamos cerca, pero bueno, así que ha llegado este día que estábamos esperando hace tiempo. Y bueno, nosotros vamos la presentación que vamos a dar hoy, que es un pantallazo del avance de lo que venimos haciendo, lo ordenamos en 3 secciones, vamos a decir. Primero, yo voy a hablar un poco de la problematización del tema de centralidades, del concepto y de las normas vigentes respecto a las mismas en el contexto nacional. Mancay va a explicar en qué consiste el laboratorio y el trabajo del estudio de caso del municipio A, y Leonardo va a exponer sobre todo aspectos de gestión de centros urbanos, buenas prácticas y finalmente una serie de conclusiones. Bueno, nosotros cuando nos propusimos trabajar respecto a las centralidades, encontrábamos que el rol de las centralidades estaban cambiando en los últimos años, que es en realidad un declive de la intensidad del uso de las centralidades, que no solo lo vemos en nuestro país, sino que es una realidad en un contexto más amplio no solo de Latinoamérica, sino a nivel mundial. Entonces empezamos a preguntarnos, bueno, a qué se debía, y a su vez eso nos llevó a profundizar en el concepto de centralidades, porque en realidad es un término bastante manido que se utiliza para diferentes cosas, se utiliza desprejuiciadamente para mencionar cosas diferentes. Es una terminología que aparece a veces en los proyectos de detalle. Se le llama centralidad a un shopping, a un edificio que tiene comercios en su planta baja, etc. Y no es una única terminología que se usa para lo mismo, ¿no? Entonces comenzamos a hacer una especie de inventario analítico crítico del concepto de centralidades, ¿no? de acuerdo a diferentes autores. El centro por qué nosotros llamamos a nuestro trabajo también centralidades y el derecho a las ciudades, porque un poco el autor de cabecera o que
de alguna manera guía nuestro enfoque es la mirada de Lefebvre, ¿no? Donde el tema del derecho a la ciudad el derecho a la centralidad es un valor muy, muy importante, que él habla como sinónimo, ¿no? Derecho a la centralidad, derecho también a la dominación del centro, como un lugar de poder, pero que a su vez todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a los servicios que brinda la centralidad. Inclusive otros autores como Paris menciona a Lefebvre diciendo que es la esencia misma del fenómeno urbano. Lefebvre no lo definía como un carácter estático, sino todo lo contrario, esto es como un movimiento dialéctico que a lo largo del tiempo crea y cambia. La centralidad es aquel carácter de los lugares que permite que cada punto del territorio pueda ser un centro, caracterizar el entorno y llenarlo de sentido. Por ello, la centralidad no es un contenedor, un espacio definido, sino un contenido. ¿Qué es lo que lo compone? Según el sociólogo francés, la centralidad es una abundancia de objetos múltiples, yuxtapuestos, superpuestos, acumulados, pero también es el carácter de aquellos espacios donde la gente se empuja y se cruza. Este es un panorama, digamos, un raconto de algunos de los autores que estuvimos revisando, desde Kristaller, que habla de la teoría de los lugares centrales desde una mirada más cientificista y racionalista, pasando por Busquets, que trabajó el tema específicamente en Barcelona con la generación de las nuevas centralidades en los intersticios de la ciudad, a otras definiciones más recientes, donde por ejemplo se dice que es una cualidad de determinados tejidos urbanos claramente identificados en el imaginario colectivo con una concentración rica y variada de actividades. Estos autores nos parece que de alguna manera resumen varias de las ideas en las que coincidimos. Koenig y Silva dicen lo siguiente: las centralidades son sitios de la ciudad que se distinguen por una alta concentración de servicios y actividades de diferentes escalas que determinan su grado de atracción de personas. Se caracterizan por la buena accesibilidad interna y desde el resto de la ciudad, y que tienen el reconocimiento de la comunidad como el centro de la zona a la que pertenecen, siendo un punto de referencia y de expresión simbólica de las condiciones de vida de sus habitantes. En el contexto nacional, la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, de la cual hace pocos conmemoramos los 10 años, no hace una referencia explícita al tema de las centralidades, pero la generación de los instrumentos de ordenamiento territorial que se han generado desde la ley han hecho énfasis hay menciones y hay temas específicos sobre las centralidades. Ya en las directrices nacionales de ordenamiento territorial del 2017 sí aparecen explícitamente mencionadas en el artículo 19 y 20, donde se habla de la necesidad de densificación de las centralidades por un lado, y por otro, como lineamiento, habla de recalificar las centralidades urbanas considerando criterios de conservación urbano-arquitectónicos. Es así que en un análisis rápido que hicimos de los diferentes instrumentos de ordenamiento elaborados a partir del 2018, aparece el tema de las centralidades. Como ejemplo trajimos el Costaplan, donde el concepto de centralidad se asocia a las diferentes cualidades que tengan las mismas, no solo comerciales, sino también centralidades de tipo cultural, centralidades complejas, etc. Y por otro lado, el plan de Ciudad del Plata del equipo de Diego Capandegui, en donde menciona la necesidad de articular las centralidades de Ciudad del Plata con otras que están en Montevideo, en clave metropolitana, es decir, no son funcionales a un territorio acotado, sino que tienen vínculos con el resto del territorio. Bueno, en Montevideo, en el plan Montevideo, que es del año 1997, o sea que
van a ser 20 años de su aprobación. El tema de centralidades es una de las estructuras que conforman el sistema territorial, el modelo del plan. Y se identifican en general con pequeños centros de barrio que complementan de alguna manera al centro principal. Este es de alguna manera nuestro gráfico insignia, desde donde nosotros partimos a hacer el estudio, ¿no? Que es un plano que figura en la memoria de ordenación del plan Montevideo, en donde vemos 4 tipos de centralidades. El centro principal, en torno a la avenida 18 de Julio. El centro principal, después hay 6 centralidades de carácter urbano o metropolitano, entre las cuales algunas son de conformación histórica, que eran antes el centro de pueblos que estaban, o de localidades que estaban independientes de la ciudad de Montevideo. Luego las centralidades zonales y finalmente las locales. Es así que tenemos, como decía, el centro principal, 6 centralidades urbanas o metropolitanas, 7 zonales y 42 locales, algunas de las cuales se encuentran en el municipio A. El Plan Montevideo, desde su aprobación, básicamente no ha hecho una revisión del sistema de centralidades, con la excepción de las que se fueron revisando con la aprobación de planes parciales. Por ejemplo, el Plan GOES retomó el tema de la centralidad y ajustó sus límites, incorporó algunos sectores y quitó otros. Es una centralidad bastante particular porque allí se concentra el comercio mayorista vinculado a artículos de ropa y otros rubros, que convive además con un centro patrimonial que es el barrio Raúl Norte. También otro caso donde sí fueron revisadas es el plan parcial de Casaballe, en donde ustedes ven los círculos amarillos, son las centralidades existentes en el POT. Algunas fueron eliminadas, otras fueron reubicadas, y además se generaron corredores de centralidad que es a lo largo de los estructuradores principales del barrio. Por otro lado, constatamos que el instrumento de ordenamiento territorial no da cuenta o no registra algunas centralidades emergentes que están surgiendo, por ejemplo, al sur del centro, ¿no? Lo que se llama el barrio de las Artes, donde convergen una serie de factores, intereses de grupos de artistas por ubicarse allí, y también los primeros impactos de la Ley de Vivienda de Interés Social, que hace que el centro, que hacía tiempo que no asistía a un aumento del stock de vivienda, actualmente esté atravesando por una situación así, y entonces es una chance de revitalizar o de pensar la centralidad en esa zona de la ciudad, con una impronta particular, con una identidad específica que le da este sector. Algo parecido sucede en lo que llamamos el Bajo de la Ciudad Vieja, en donde la centralidad no está tanto asociada a un tema de vivienda ni tampoco de grupos artísticos, sino más bien a bares, lugares nocturnos de ocio, teatros, etc., que también es un fenómeno interesante, pero que no han sido registrados por los instrumentos de ordenamiento territorial. Estas son algunas imágenes del Bajo en determinados días donde se generan eventos que la calle termina siendo invadida por los peatones, o sea, es como se acondiciona el espacio público de una manera particular. Bueno, y para terminar de problematizar el tema y ver una cuestión que es paradójica, constatamos las innumerables veces que la terminología de centralidades aparece en el digesto departamental y las consecuencias que estas tienen para el ciudadano, y que sin embargo, como decía antes, las centralidades no han sido revisadas, a pesar de lo importante que
aparecen aquí como en el digesto, ¿no? A nivel de las estrategias regionales, aparece el lineamiento de propender a la integración social y el fortalecimiento de las centralidades. A nivel de las directrices de ordenamiento territorial, se habla de promover un desarrollo policéntrico de la ciudad, consolidando los roles, características y potencialidades de las diversas centralidades. Hay un artículo, además, que habla que el hecho de habilitar una centralidad es causal de expropiación, que es una figura muy fuerte en la normativa, ¿no? Después, el hecho de estar en una centralidad habilita una serie de cuestiones para el ciudadano, como por ejemplo, un comercio puede utilizar el retiro frontal para ampliar, digamos, el comercio, para sacar mesas o lugares de atención, siempre que esté en una centralidad. A nivel de las normas complementarias, bueno, hay también una serie de disposiciones que habilitan, por ejemplo, supermercados de determinado tipo, oficinas de determinado tipo y salas de espectáculos, siempre que se encuentren en las centralidades, ¿no? Cuando estoy en un área que el uso preferente es residencial, estas cuestiones no estarían habilitadas, salvo que estén en la centralidad del barrio. Por otro lado, también exige mayores plazas de estacionamiento si el emprendimiento cae en una centralidad. Y después algunas cuestiones que tienen que ver con las centralidades rurales, en donde, por ejemplo, se impide la explotación de canteras si están en una centralidad rural, o se habilitan institutos educativos, escuelas, liceos en las centralidades rurales, cuando en realidad en el resto del territorio rural eso no estaría habilitado. Les voy a contar un poco, a pesar de que se vea doble, que tengamos mal todos los lentes, sino que es que se ve doble, efectivamente. Bien. Bueno, el laboratorio de centralidades hace unos meses, 1 o 2 meses, nos preguntaron en Córdoba en un encuentro de dónde había surgido. Cosa que realmente no lo habíamos pensado y nos sorprendió la pregunta. Y empezamos a recapitular, bueno, cómo había surgido este trabajo. Y realmente el origen fue la sinergia entre el equipo del APEX y el equipo de investigación del instituto, donde se empezaron a sumar un montón de actividades que tiene que ver desde formación de nuestras compañeras que son arquitectas recién recibidas, que ganaron un proyecto de iniciación a la investigación, actividades con estudiantes de grado en el taller de Beto Laza. En el 2016 se habían realizado entrevistas, encuestas por parte de estudiantes de sociología, que acá tenemos a una de nuestras compañeras que es también docente de la cátedra de sociología de facultad. Empezó a empezar el vínculo con Miguel y el equipo que está trabajando en territorio. Realmente nos recibieron de una manera muy cálida, nos sentimos como muy cómodos y afines en temas. Y empezar también a tener el desafío de salir de nuestra facultad, cosa que habitualmente hacemos, pero a salir y empezar a construir un vínculo de ir trabajando todos los meses, mes a mes, y de a poco se fueron generando instancias de intercambio de forma espontánea. Surgió la primera actividad que fue Diálogos para el Oeste que se viene, que fue en el APEX, donde nos recibieron en su casa. Y ahí comenzó la sinergia de un montón de gente que estaba interesada en la temática o temas relacionados, y ahí surgió el llamado de semilleros a espacios interdisciplinarios. Entonces estaban todas las condiciones dadas que se fueron dando por las ganas de la gente que trabaja, de las ganas de hacer y de construir un conocimiento aplicado a nuestra realidad. Y ahí tuvimos largas horas de conversación de cómo se iba a llamar y qué éramos como equipo, qué estábamos haciendo. Entonces ahí el laboratorio empezó a tomar fuerza como un espacio construido que era el lugar del intercambio colectivo, donde asumíamos que había individuos con diferentes intereses, que ponían foco en distintas cosas,
pero que todos teníamos las ganas de trabajar en conjunto, a través de la experimentación, de poder dar lugar a ideas y experiencias y conocimientos distintos, generar un intercambio que lo que busca es una metodología de análisis y de actuación donde fomentamos el ensayo, el trasvasamiento disciplinar, salir de nuestra zona de confort y buscar solución a uno de los problemas que está teniendo nuestra ciudad, que es el de la integración de toda la ciudad. En ese momento quizás fue un poco loco cómo nos presentamos, porque bueno, fue tirarnos un poco a ver qué era lo que salía, pero realmente ha sido un espacio que ha sido muy rico para todos, porque se ha dado el relacionamiento entre una línea de investigación, como mencionaba Mercedes, nuestra directora, actividades que están en el lugar, que principalmente es el APEX, nuestro vínculo, y distintas actividades de enseñanza. La metodología de trabajo que estamos teniendo es, por un lado, un trabajo de gabinete más duro, que tiene que ver con parte de lo que comentaba Eleonora, salidas de campo al lugar para ir conociendo lugares y ir con otra mirada nueva, realizar entrevistas, que ahí la compañera que está un poco más encargada y que tiene el expertise disciplinar es Carola, y a su vez también con encuestas que ya se realizaron, como les comentaba, en el curso de Sociología, y por otro lado también los talleres colaborativos, donde como esta instancia u otras vamos trabajando con distintos colectivos que tienen intereses particulares, pero donde la centralidad y el derecho a la ciudad son un tema de interés. Bueno, así fue que surgió la idea de que este laboratorio de centralidades arrancara por el municipio A. ¿Por qué trabajar en el municipio A? Bueno, además de que tuvimos la suerte de tener aliados en el territorio que ya están trabajando, tienen una experiencia en el territorio, este municipio se creó con la Ley de Descentralización del 2009 como territorio, como unidad territorial en sí, es joven. Hay estudios particulares de muchas de las zonas, voy a pasar al siguiente, de muchas de las zonas del municipio, pero no del territorio, no de esa porción territorial específica, y tiene algunos indicadores socioeconómicos de los cuales no podemos dejar de mencionarlos. El 40% de la población vive en asentamientos, el 24% de los jóvenes no estudia ni trabaja, hay alrededor de un 10% de desempleo y el 42% de la población tiene menos de 25 años, cuando en el resto de Montevideo este porcentaje es de 35. Entonces, es un territorio que tiene muchas complejidades, donde el municipio lo tengo acá. Es un territorio donde hay muchas complejidades, muchos desafíos para el área metropolitana, y además están pasando cosas como el desarrollo logístico, es la frontera de los usos rurales, es un territorio realmente en disputa, donde a su vez ahora se están dando emprendimientos que buscan ser chacras rurales de determinados sectores socioeconómicos más elevados, por lo cual hay una complejidad bien interesante que hace que estas centralidades tomen relevancia como lugar de derecho a la ciudad, donde la gente se encuentra en un espacio público. Para eso, como guía de trabajo, lo que elaboramos son ejes temáticos que nos guían en nuestra forma en todas nuestras actividades. Dentro de estos ejes, no voy a detallar cada uno en este momento, pero estos ejes están relacionados con lo que creemos es la esencia de una centralidad. Por eso nos interesa registrar el ambiente urbano y el espacio público, cómo es hoy, cuál es el diagnóstico, cuál es la calificación
ubicación de este espacio, el volumen de tráfico, la higiene, la polución sonora que hay en ese lugar, también las actividades comerciales y económicas que se dan a la interna de la centralidad, teniendo en cuenta la densidad comercial y el tipo de comercios, pero también cómo estas centralidades se vinculan a cadenas industriales y logísticas del municipio A y a nivel nacional y regional. Entonces, buscar la multiescalaridad y no solo quedarnos en la delimitación espacial de la centralidad, sino ver esto dentro de un sistema que es el que hace que sea posible que estos lugares tengan vida y vitalidad. Otro de los temas que nos marcamos es la delimitación y el área de influencia, que fue definido, como comentaba Eleonora, en el año 98, y hoy en día constatamos en las visitas que es necesario revisar. También ver qué equipamiento social y servicio público tiene, qué tipo de acceso a salud, educación están teniendo las personas en ese lugar. Otro tema es el de la accesibilidad, no solo la accesibilidad que nos ha pasado con los compañeros del APEX, que hemos tenido varias conversaciones y palabras que todos creemos que son lo mismo, pero que después conversando nos damos cuenta de que no le estamos dando el mismo significado. No solo la accesibilidad para que las personas con discapacidad o las personas que tengan dificultad puedan acceder a ese espacio público, sino la accesibilidad en el marco de toda el área metropolitana. Cómo se relaciona esa pieza territorial dentro de todo otro contexto. Y ahí se vincula con la movilidad y con el sistema de transporte y movilidad colectivo y abriendo la lupa. Y otro tema que resulta vital es la identidad y el rol simbólico. Las centralidades tradicionales generalmente están vinculadas a una historia que es la que les dio origen, y bueno, estudiar y conocer qué es lo que hoy en día la gente siente que es ese espacio, tanto para comentarnos si lo ven más feo, se sienten menos seguros, qué es lo que creen que le hace falta, como el rol simbólico también y la identidad barrial vinculada, ¿no? La proximidad, el vínculo, como comentaba Débora, el vínculo con el almacenero, con el vecino, retomar esta idea que tiene que ver con el vínculo cara a cara, donde verse. Bueno, así es que empezamos a realizar distintas actividades. Esto es solo para contarles un poquito. Este es el instructivo que se armó para las cuadrillas, para la salida de campo, para que conozcan las famosas centralidades del municipio este, que lo que no mencioné es que en el POT 98 estaban definidas como 14, las estamos visitando una a una, elaborando un mismo sistema de registro para ir viendo los distintos ambientes, vamos conversando con los vecinos que se acercan a nosotros, que por suerte nos pasa que la gente vamos y nos preguntan qué están haciendo acá, ¿no? Y nos vienen a contar ellos, ¿no? Y nos cuentan de su barrio, nos cuentan de cómo está, de proyectos que hay en el lugar que no están vinculados solo a la centralidad, sino al derecho a la ciudad. Y bueno, y también ver la diversidad de estas centralidades. Esto es Santiago Vázquez, que quizás es muy conocido por sus aspectos ambientales, pero en el que se define una centralidad, y también justamente las diferencias de escala. La centralidad de Santiago Vázquez, si bien está vinculado a un comercio más de cercanía, como espacio paisajístico y de ocio, se relaciona con toda el área metropolitana. Y bueno, acá un poco para que vean la diferencia de cosas que nos encontramos, los distintos lugares con las distintas escalas. Entrevistas también de formas un poco más casuales, ¿no? Rompiendo un poco como esa diferencia entre el académico y los locales en el ámbito en el que trabajan. Por lo general se intenta que en las recorridas se cierra con un café en algún bar o en algún comercio del lugar para poder generar el intercambio más llano. Y bueno, acá les traemos un avance preliminar
El puntito negro lo que muestra es el límite definido por el POT, por el Plan de Ordenamiento Territorial, que está vigente hoy en día, que se elaboró en el 98, y esa ameba de color naranja lo que está mostrando es cuál es la centralidad que hoy en día existe, qué es lo que hoy en día sí está funcionando como centralidad. Esto todavía está en fase de revisión, pero queríamos traer parte del trabajo que estamos elaborando, donde se mapean también los comercios, los usos que están habiendo, y cómo esto es Santiago Vázquez de nuevo, cómo en realidad se relaciona lo que estaba definido como un cuadradito, como una centralidad local, al ir al territorio empieza a tomar otra dimensión vinculada a la calle, y también cómo empieza a jugar con un espacio público que está vinculado a los humedales, y cómo empieza también a aparecernos otro sistema, que es el espacio público, que tiene distintas escalas. Entonces, les mostramos en qué estamos. Preguntas todavía tenemos muchas. Esta es la curva de Tavares, es un mapeo de los usos que hay, de la percepción del lugar, que incluye los temas de la seguridad, los conflictos que vemos, dónde sí hay presencia estatal, que eso también es importante, dónde están las escuelas, los liceos, cómo están, si puedo entrar o no, si tengo una reja, cómo es ese vínculo de la calle, del peatón, la invitación a entrar o no, y la invitación a circular también. Esto también es parte del análisis que están haciendo los compañeros, que tiene que ver con ver cuál es la cantidad de llenos y vacíos que hay, qué tipo de comercios hay y de espacios hay, y también están ensayando este tema de ver cómo representar los lugares que invitan a pasar y los que no. Qué temas son de acceso, que no necesariamente son de acceso a un lugar público, pero el tema perceptivo de cómo puedo ingresar o no, y cómo ese espacio va haciéndose más amigable o no con el transeúnte. Y bueno, y también estamos haciendo en paralelo la reconstrucción histórica de estos lugares, cómo eran antes, qué simbolismo tenía, cuál era su origen y cuál es el proceso de casas que en el área de Casabó, que vemos un lugar que en realidad no tenía un área edificada mayor, a lo que hoy en día es uno de los lugares y de los barrios que quizás no es el más estigmatizado, pero es entre esos lugares donde hay... No, por las dudas, porque ven ese cementerio que sí. Está a la derecha, es todo Casabó, lo que están viendo con cipreses típicos es el cementerio. Ahí cementerio. Sí. Y bueno, justamente cómo también los usos fueron mutando y qué es lo que pasa hoy en día en ese lugar. ¿Qué pasa? De alguna forma Si ven que él empieza a hacer señas y que se quedó sin voz. Sí. No, parece que llegué al vivo el día de hoy. Bueno, de alguna forma uno de los motores que nos han llevado adelante este trabajo tiene que ver justamente con la percepción de ese estado de decaimiento, de degradación, de pérdida de prestigio, digamos, que estas centralidades tienen. Entonces, bueno, el cuestionarnos de por dónde están las claves que llevaron a este proceso, bueno, a uno de los lugares que llegamos es a las temáticas vinculadas a la gestión. Si bien estas problemáticas se hacen más claras y más acuciantes en las centralidades de mayor escala, digamos, aparece un común denominador que es la ausencia de modelos de gestión para trabajar sobre estas áreas, ¿no? Son incluso en el resto de Montevideo, donde quizás es en la centralidad mayor, donde hay una experiencia un poco más desarrollada, pero digamos, las experiencias de gestión en el conjunto de la ciudad son bastante débiles y en esta zona son casi inexistentes. Entonces, la ausencia de un ámbito donde se articulan los diferentes actores
no existe, y mucho menos que digamos que las temáticas de la centralidad sean abordadas de una forma integral por estos actores involucrados. La imagen esta que responde al Paso Molino, que es la centralidad principal que tiene el municipio A, un poco ilustra varias de esos temas que tienden a ser como una especie de instantánea de las diversas problemáticas que aparecen, ¿no? Por un lado, aparece como unas estrategias de apropiación o de invasión del espacio público por parte del comercio instalado, que es complementada con el comercio informal que ocupa el resto de la vereda. Entonces eso genera como consecuencia inmediata no solamente, digamos, la imagen urbana que se conforma a partir de esta ocupación caótica, sino que hay una reducción efectiva de las áreas de circulación del público, que es una de las cosas que entendemos que precisa mayor jerarquía. Justamente es un lugar donde los peatones transitan, entonces se ve la calidad del espacio por donde circulamos, se ve notoriamente afectado por diferentes aspectos. Y aparece como una problemática que está oculta detrás de esto, que es las dificultades que hay desde el ámbito público para controlar y gestionar estas áreas, ¿no? Donde son imprescindibles, digamos, estos roles, digamos, de control del espacio, y las administraciones públicas han mostrado dificultades por la escala, y en algunos casos con el Paso Molino realmente han llegado a situaciones que realmente ya se hace difícil hasta saber por dónde empezar, ¿no? Pero hay un detalle interesante que lo podemos ver en el pedacito de vereda que nos quedó libre, que es que las veredas están bien, ¿no? Es una operación reciente, digamos, que forma parte justamente de una acción desarrollada desde el gobierno municipal por la recuperación justamente de las áreas peatonales, pero a su vez esto nos permite ver, digamos, las dificultades que generan que la visión pública acerca de estas áreas se limite solamente a los temas urbanos, ¿no? Que no haya una visión un poco más global. Eso hace que, digamos, que el espacio público, a pesar de contar una obra nueva, se presente como poco interesante, poco atractivo, que aparezca poco articulado con un conjunto de espacios públicos que conforman la centralidad y la proximidad de la centralidad. Entonces globalmente se presenta como un área, como un paseo poco interesante, poco atractivo, ¿no? Entonces, si además, digamos, entendiendo que estas debilidades de lo público, de la actuación pública, no se limitan al ámbito departamental y municipal, ¿no? Involucramos a los otros actores públicos, a los otros servicios, los bancos, las cuestiones de equipamientos educativos y deportivos, ¿no? Entonces empezamos a ver, digamos, que esos problemas aún aumentan, ¿no? Las dos imágenes responden, la imagen de abajo responde a un proyecto que justamente se impulsa desde a nivel del ámbito municipal para revitalizar el eje Grecia, y al mismo tiempo que el municipio se plantea esto, cierra la sucursal del Banco República de la calle Grecia, ¿no? Que es una de las primeras sucursales que el BROC tenía en Montevideo, ¿no? Demostrando cómo, digamos, la dificultad que hay no solamente para tejer estas articulaciones desde los actores locales, desde la propia intendencia, sino que además hay un papel muy importante que juegan estos otros equipamientos, y que, digamos, esto es para mostrar cómo cada una de estas cosas agregan como complejidad a todo el trabajo en estas áreas, ¿no? De allí llegamos un poco a la mirada a la necesidad de recurrir a una experiencia internacional que ha buscado mitigar o llevar adelante acciones de revitalización de estas áreas vinculadas a esta temática denominada gestión de centros comerciales urbanos, que lo que plantea como un aspecto fundamental es atender al conjunto de problemáticas, a tomar la globalidad como una integralidad y trabajar sobre el conjunto de los aspectos urbanos, pero obviamente con toda su complejidad y con toda la complejidad de sus actividades y de sus actores. Estas experiencias, digamos, han tenido difusión importante en varios países, uno de ellos es en España. Nos importa mucho, más allá de cómo ellos han enfrentado
a nivel de múltiples experiencias, el trabajo, búsqueda de un trabajo integral. Importa señalar el compromiso que han habido con el desarrollo de centralidades de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, quienes han aportado significativamente en términos económicos y como prioridad el trabajo sobre estas áreas, que ha permitido que estas experiencias se lleven adelante con relativo éxito, éxito, indicadores a partir de los cuales ellos establecen cómo se ubican en relación a este contexto también globalizado que plantean las grandes superficies y los shopping centers desarrollados. Hay otras experiencias a nivel internacional que son interesantes, también porque han alcanzado con un grado de profesionalidad mayor, que son estos distritos de dinamización empresarial que tienen su fuente raíz en Inglaterra en Estados Unidos y en Canadá, que han planteado como una mirada como más profesional, más contundente desde el punto de vista de la efectividad de las acciones, que entre otros mecanismos de trabajo tiene que ver con estos mecanismos de participación en los cuales los actores se comprometen con el desarrollo de estas áreas. Hay otros aspectos que no es momento de desarrollar, que no es tiempo para desarrollarlos, pero que son interesantes, pero lo que interesa es ver cómo estos procesos deseables de apropiación por parte de los ciudadanos, de los comerciantes, de quienes vivimos en la ciudad, de estas calles, puede derivar también en un proceso de privatización, ¿no? Han existido experiencias donde esta mala interpretación, esta falta de comprensión de lo que significa ser un ámbito de ciudad ha llevado a trasladar a la ciudad lógicas de los shopping cerrados, planteando, por ejemplo, la expulsión de los vendedores y ambulantes, de los mendigos, de las prostitutas, lo no deseable de tener acciones de activismo urbano, ¿no? Entonces, creo que hay un poco esa mirada depuradora de querer quitar de la vista aquellos aspectos que no nos resultan agradables, ¿no? Entonces, creo que estas experiencias nos hacen reflexionar sobre cómo los riesgos que hay también de abordar este tipo de estrategias, ¿no? Nos interesa mucho a nivel regional las otras experiencias que están teniendo lugar en Chile, de barrios comerciales, y también el caso de Argentina, donde hay experiencias promovidas por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que están obviamente, como muchas de estas experiencias, motivadas por un interés comercial y empresarial, que son las que terminan siendo los motores. Que un poco también por ese motor yo a veces da la percepción de que desde el ámbito académico se miran estas experiencias como con cierta desconfianza. Por eso nos encanta que Lorena, a quien invitamos, los haya trabajado de estas cuestiones del ámbito académico, porque parece que creemos que son acciones importantes y que merecen ser tenidas en cuenta. Para cerrar muy rápidamente, como conclusiones de cierre tiene que ver con, disculpen un poco pero vamos a tratar de ceñirnos a los tiempos. Algunas de las conclusiones preliminares que hemos alcanzado en este proceso de trabajo, y que tiene que ver, por un lado, justamente con la forma en que tratemos estas experiencias, estas referencias bibliográficas que disponemos a nivel internacional, ¿no? La necesidad, de adaptarlas, de aterrizarlas a nuestra realidad, particularmente con la bibliografía de origen europeo, donde no está tan presente las problemáticas de la informalidad como en las ciudades latinoamericanas. Ellos tienen otros problemas vinculados ahora pueden poner a punto de contacto, que tiene que ver con los inmigrantes, pero obviamente que hay una distancia muy importante, que debemos
adecuar a la realidad de escala que presenta Montevideo y esta área de Montevideo. Otra de las claves tiene que ver con la que, a pesar de que nos ciñamos al estudio de estas centralidades en el municipio A, no perder de vista este sistema de centralidades en clave metropolitana, que no solamente involucra a la aparición de los centros, de los shopping centers, de las grandes superficies de Montevideo, sino también en el conjunto del área metropolitana. Hay la aparición de algunas de estas instalaciones, por ejemplo en Las Piedras, parece empieza a pesar en la zona de que estamos trabajando nosotros. Entonces, bueno, es importante no perder de vista esta percepción, estar atentos a las posibilidades que nos generan estas estrategias regionales de ordenamiento territorial y los planes interdepartales también promovidos. Es interesante también que dentro de esta revisión del sistema de centralidades, en el POR 98 se nombra a los shopping centers, pero explícitamente no están dentro del sistema de centralidades. Entonces es uno de los temas que estamos trabajando, cuál es el rol que tienen estos lugares de consumo y cómo juegan con las centralidades tradicionales y qué rol tienen las centralidades tradicionales y qué desafíos tienen y estrategias a futuro como lugar simbólico o barrial dentro de este nuevo contexto global de consumo, ¿no? Bien. Hay otra cuestión interesante que es este panorama, digamos, de diversidad que presentan las centralidades en el territorio que estamos trabajando. Nos ha llevado a entender que pueden llegar a existir por lo menos dos estrategias de trabajo, una sobre aquellas centralidades más consolidadas, en las cuales existen elementos significativos, de los cuales justifican y que requieren de un abordaje para su recuperación, y en otro caso encontramos centralidades de muy pequeña escala, con muchas debilidades, que ameritarían incluso la posibilidad de repensar, digamos, hasta la localización de estas áreas, porque en la perspectiva, digamos, de entendiendo la necesidad de que estos puntos de encuentro en los barrios se mantengan, bueno, habría que poner a trabajar todas las herramientas de las que disponemos, y muchas de las cuestiones, muchas de las lógicas que dieron lugar a estas centralidades, como originalmente conformaba un motor clarísimo de la conformación de estas áreas, el vínculo con la movilidad, ¿no? El vínculo de que que sean vías de circulación, digamos, las lógicas actuales, que lo que está pasando con los temas de movilidad nos lleva como, bueno, a repensar estos temas y a las fricciones que está generándose el automóvil digamos, y todo en general el transporte, digamos, con la calificación y la calidad ambiental que ofrecen estas áreas. Entonces, bueno, eso ahí entendemos que puede haber al menos dos estrategias para mirar estas áreas, estas centralidades en el municipio. Para finalizar, digamos, bueno, un poco lo hacíamos referencia, pero bueno, la importancia de comprender la singularidad y la complejidad de estas áreas, entender que esa complejidad no conforma un elemento a ser depurado o a ser superado, sino que la complejidad, digamos, es un elemento que tiene que ser reconocido, jerarquizado y adecuadamente administrado, ¿no? Entonces, bueno, porque bueno, los desafíos que tenemos en relación a los procesos de segregación social que constatamos en estas áreas, los conflictos entre la economía formal y la informalidad, ¿no? El lugar y el espacio para los emprendimientos de pequeña escala y los peligros permanentes de gentrificación y butiquización, digamos, que pueden darse, digamos, como parte involuntariamente como parte de los procesos de las apuestas a su revitalización. Entonces, bueno,
La intención es... Lo último que, sí. que dejamos ahí, que es como algo que estamos empezando a trabajar y ya cerramos, porque ya estamos pasados de tiempo, es, bueno, justamente dentro de políticas nacionales que tienen que ver con la ley de vivienda de interés social o las estrategias de acceso al suelo que mencionaba Mercedes al comienzo, bueno, ver cómo están trabajando y cuál es el impacto que están teniendo en las centralidades existentes. Como acciones estatales que son pensadas desde el bienestar de la comunidad, desde el acceso a la vivienda, desde el acceso a un suelo urbano seguro, cuál es la relación que están teniendo con las centralidades que sí existen hoy en día. Eso es un desafío, por eso tenemos aspectos a profundizar, es una de las cosas que nos parece bien interesante poder seguir trabajando, que puede ser un aporte para bueno, seguir pensando en nuestra ciudad. Simplemente para poco redondear lo que de Mancay, es eso, la idea de que por eso, entendiendo que las estrategias para recuperar estas áreas, para generar vida urbana, para generar ciudadanía, digamos, no son respuestas que la arquitectura tenga para dar de forma aislada. Entonces por eso nos ha interesado hacer énfasis en los procesos, en las articulaciones, y por eso les agradecemos a todos quienes están aquí, bueno, y a las invitadas que también, que muchas exposiciones ven ahora, que bueno, realmente esperamos sus intervenciones con mucha expectativa. Muchas gracias.